Un cordial saludo para todos. Lamento mucho no poder estar presencialmente con ustedes hoy. Para los 65 años de la Fundación Michin, quisiera que le dedicáramos estos minutos a pensar en la historia de la infancia y en la forma como se le ha visto a los niños y niñas en la historia de la humanidad. La primera pregunta es, ¿se les ha visto? ¿Existían? Las cosas existen cuando se nombran. Lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, en la antigua Grecia se nombraban 5 colores. El amarillo era la tonalidad que estaba en el rojo y en el verde. No tenía nombre aparte, en esa medida no se le veía. Las cosas existen cuando se nombran. Por eso es tan importante para los enamorados decir y oír te amo. Si miramos esta ilustración de un manuscrito del siglo X sobre la masacre de los santos inocentes, se evidencia una representación de niños con cuerpos deformes y de tamaño desproporcionado. Pensaría uno que el pintor no miró a los niños, solo pintó la errónea idea que tenía de sus cuerpos. También podemos ver que a los niños se les veía como seres malos, demoníacos o poseídos, como en esta representación de la leyenda de San Sebastián del siglo X. Está el niño fajado y atrapado por el demonio. En otras pinturas del siglo X y XV se ve a los niños que son pintados como adultos en miniatura. Son simplemente los cuerpos de un adulto, en menor tamaño. Vemos sus extremidades delgadas y la proporción de estas con el cuerpo son las de un adulto, no las de un niño o un bebé. Esta niña María del siglo XVIII que está con Santa Ana es un adulto en miniatura. Fijémonos en la cara de la niña, en sus manos, en su cuerpo. Es de un adulto, solamente está pintado en menor tamaño. Lloyd de Maus, estadounidense, hace la historia de la infancia desde el psicoanálisis y dice, la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, el terror y los abusos sexuales. En la antigüedad, los niños eran vistos como intrínsecamente malos y peligrosos. Así se explica que hubiera infanticidios o la costumbre de fajarlos. En teoría se fajaba para evitar que se hicieran daño, ya que se podrían arrancar los ojos o arrastrar por el piso como un animal. En el siglo IV y hasta el siglo XII, la crianza es encargada a terceros o simplemente abandonados a su suerte. El abandono es otra forma de infanticidio, tipo Hansel y Gretel. También era común entregarlos a los adultos para que los tuvieran a su servicio, como lo vemos en la ilustración. Entre los siglos XIV y el XVII, al niño se le ve como una criatura mala, que aún no tiene un lugar en la sociedad como niño. Se le ve por lo que va a ser. Es un ser malo que hay que moldearlo, castigarlo y educarlo. Le pego porque es mi hijo y tengo que corregirlo. En los siglos XVIII y XIX aparece el concepto de infancia, pero toma un tiempo en generalizarse. Surge la pediatría, disminuye la mortalidad infantil, pero dominando la mirada del niño desde el déficit. Se puede hablar de los todavía no son adultos, todavía no son responsables, todavía no son autónomos. La relación entre el adulto y los niños se da desde la asistencia. Tenemos el caso de Mary L. Wilson en los Estados Unidos en 1874, quien protagonizó el primer rescate legal por maltrato infantil. Este se hizo a través de la Asociación Protectora de Animales, ya que en esa época no existía el concepto de maltrato infantil y la sociedad no se movilizaba en favor de los niños. Durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, continúa como patrón de referencia al adulto. Se centra la atención en educar y formar al niño. El trabajo educativo se hace para toda la población, pero los niños son vistos como menores, los niños como el futuro del país. Desde mediados del siglo XX, se identifica y reconoce que cada niño tiene unas características propias. Se comprende que hay necesidades y potencialidades y se define la relación entre el adulto y el niño desde la ayuda. Aquí tenemos a María Montessori, pedagoga. Miremos las leyes. En 1989, Naciones Unidas ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Colombia ese mismo año también la ratifica. De hecho, este es el Acuerdo de Derechos Humanos ratificado por más países. En el 91, la Constitución Política de Colombia en el artículo 44 reconoce los derechos de los niños. Y en el 2006 sale la Ley de Infancia 1098, en la cual se supera el Código del Menor. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo miramos a los niños y a las niñas?
Lo hacemos desde la situación irregular, pensando en una infancia indefensa, incapaz, inacabada, que no sabe, que no puede, y en donde como adultos somos los responsables y ellos los menores objetos de protección. O los miramos desde una perspectiva integral, en donde los niños tienen capacidades, potencialidades y son ellos quienes asumen activamente el ejercicio de sus derechos. Y los adultos somos compañía y facilitadores. Esta es la invitación, a mirar a los niños y niñas desde una perspectiva integral y de garantía de derechos. A finales de los años 50 en Bogotá habitaban los gamines. Como resultado de la migración campesina a las ciudades, de un trabajo urbano desigual e inestable, de la presión que se manifestaba en el maltrato al interior de la familia, expulsando a algunos niños a la calle. Mercedes Cárdenas vio en los gamines a unos niños y junto con sus amigas les prestó protección y servicios comunitarios, siempre teniendo claro que la familia es necesaria para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. El fortalecimiento familiar ha pasado a ser el eje transversal en todos los programas de la Fundación Michin, esto en coherencia con las directrices de Naciones Unidas sobre el cuidado alternativo. Mercedes, Brita y cada una de sus amigas fueron unas mujeres que se adelantaron a su tiempo. Vieron, vieron a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y hoy nos inspiran. Después de este breve resumen sobre los derechos de la infancia, los invitamos a seguir en este camino, a mirar a los niños y a las niñas como sujetos de derechos con toda su potencialidad y a hacer cosas por ellos y por ellas, por sus familias y por las comunidades. Muchas gracias.